Doctor, iniciamos sobre todo por respeto a las personas que estamos conectados en tiempo y forma. De seguro algunos médicos van a iniciar a conectarse. Si me permite, lo presento, doctor. No lo escuchamos. Ahora sí. Sí, ya tenemos el gusto de escucharlo, Perdón. doctor. Muy bien, pues con el permiso de todos ustedes, iniciamos la grabación de esta sesión. Con mucho gusto tengo el honor de invitar a un docente VM, un docente LINCE, que tiene como nombre el doctor Pascual Pedraza Montero. Es un excelente docente, además es un docente de esos que se pelean porque no lo quieren soltar de su licenciatura, pero tenemos la fortuna de que es una gran persona y nos va a apoyar a nosotros los médicos en nuestros conocimientos. Doctor Pascual Pedraza Montero, él es licenciado en Ciencia Farmacéutica por la Universidad de las Américas Puebla y la maestría en Dirección Estratégica con especialidad en Marketing por la Universidad Internacional Iberoamericana, enfocada a farmacia hospitalaria y atención farmacéutica. Recientemente concluyó sus estudios de posgrado en doctorado en ciencia química con especialidad en farmacia y actualmente pertenece al Sistema Estatal de Investigadores de Tabasco desde el 2018. Es una persona proactiva, una persona muy alegre, médicos, una persona que está preocupado sobre todo porque nosotros aprendamos. Y más seguro no es la primera clase que nos va a dar el maestro Pascual y otros maestros que nos vamos a juntar en una academia de farmacología y que nos van a instruir con muchos temas que al principio se ven fáciles, pero cuando ya estamos en clínica es cuando dudamos, ¿sí? Entonces, doctor, para no quitarle más de su tiempo, cedo con usted, con mucho gusto, los micrófonos para esta magna clase. Adelante, Per- doctor. Perfecto, muchas gracias. Si me escuchan bien, agradeceré que me lo comenten. Y bueno, pues el día de hoy para mí pues es un gusto estar con ustedes en esta charla. Espero que pues les agrade sobre todo y que realmente pues aprovechemos pues toda la información que el día de hoy pues tendré a bien pues compartirle. Bueno, y hablaremos de algunos grupos de antibióticos que, bueno, que realmente se han convertido en bueno, siempre han sido una de las estrategias farmacológicas de mayor importancia y que también han sido controversiales, pues debido al uso y a esta parte de pues, resistencia, ¿no? Que ya hoy estamos viviendo de manera compleja. Y bueno, hablaremos hoy solamente de betalactámicos, aminoglucósidos y macrólidos. Bueno, esta es la agenda de nuestro día de hoy. Vamos a hablar pues un poquito muy general de la antibioticoterapia y específicamente seleccioné algunos puntos muy detallados en relación a estos tres grupos que vamos a comentar. Y bueno, vamos a iniciar entonces con esta pequeña introducción y bueno, creo que todos en realidad pues en algún momento pues hemos visto y hemos utilizado algún tipo de antibiótico de cualquiera de los grupos. Hoy en día, y bueno, gracias a los avances también de la microbiología y el crecimiento que ha ido teniendo, pues se han convertido prácticamente de gran importancia, no solo desde el punto de vista de la salud, sino también desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista biotecnológico incluso. Y bueno, en este caso, pues los antibióticos responden a la necesidad de, pues, combatir microorganismos. Y bueno, los principales grupos de microorganismos que nosotros podemos encontrar, pues van a ser cuatro categorías principales: las bacterias, virus, hongos y pues evidentemente los parásitos. Los antibióticos de manera general, todos ellos van a tener una función en específica. Y los mecanismos de acción los podemos agrupar en diversos enunciados en realidad. El punto principal de todos los antibióticos es que prácticamente van a reducir o van a bloquear o van a regular procesos bioquímicos de estos microorganismos. Y pueden hacerlo a través desde el bloqueo específicamente de la producción de las estructuras que van a conformar la pared bacteriana o fúngica,
Y además, pues pueden ser todavía mucho más profundos porque pueden incluso, pues, modificar la síntesis a nivel de biología molecular, a nivel molecular en el microorganismo, pues modificar la síntesis de proteínas que, bueno, que prácticamente suelen ser primordiales tanto para la supervivencia del microorganismo. Y bueno, eso hablando pues netamente de bacterias, porque si ya nos adentramos específicamente pues ya a virus, por ejemplo, pues en el caso de los virus, pues la maquinaria específicamente pues puede modificar mecanismos de entrada del virus, puede modificar la estructura del virión, puede quitar o inactivar algunos procesos que generan proteínas de importancia pues, para la cápside, por ejemplo, ¿no? En fin. Al final, pues todos estos fármacos, pues su objetivo final pues va a ser erradicar o evitar que el microorganismo pues siga proliferando, ¿no? Y reducir pues prácticamente el crecimiento y que por ende pues se traduzca en una condición clínica que puede llegar a complicarse. Básicamente, pues nosotros podemos clasificar a los antibióticos en tres grandes grupos. Primero, pues la clase o el espectro de microorganismos que combate específicamente. La más común, pues también puede ser por vía de las vías bioquímicas en las cuales pues, se va a ver modificado o va a haber interferencia. Y bueno, también podemos hablar de la estructura química, ¿no? Creo que todos aquí hemos escuchado de los betalactámicos, ¿no? Que es uno de los puntos que vamos a revisar el día de hoy. Esa es una clasificación que desde el punto de vista estructural químico, pues está basada en la estructura que pues tiene la actividad terapéutica, que bueno, que nosotros llamamos específicamente farmacófono, ¿no? Que es esta serie de átomos y moléculas que forman parte del fármaco y que son a los que se les atañe o los que se les involucra con la actividad terapéutica específicamente. Sin embargo, bueno, sea cual sea la clasificación que nosotros consideremos o que se nos sea incluso más práctica, evidentemente, pues el fin de estos antibióticos, pues puede tener diversos objetivos, ¿no? Los objetivos pueden estar en función, por ejemplo, de la terapia antimicrobiana o pueden estar también según las etapas de la progresión de la enfermedad, ¿no? Entonces, evidentemente, pues podemos tenerlos como profilácticos, como pues preventivo, se pueden administrar de manera empírica, de manera definitiva, supresiva, etcétera, ¿no? Y cada una de estos objetivos, pues va a estar en función también en alguna etapa o relacionada específicamente con alguna de las etapas de la progresión de la enfermedad. Ahora bien, pues bueno, ya que vimos así muy general y comentamos de manera muy general, pues este tipo de características que van a compartir pues los diversos grupos de los antibióticos, pues evidentemente pues nos toca revisar nuestro primer grupo, ¿no? Que es específicamente pues los betalactámicos. Y bueno, ciertamente, pues en este grupo nosotros vamos a revisar el mecanismo de acción. Vamos a tomar en cuenta pues las 5 clasificaciones, aunque pues evidentemente las primeras 4, las penicilinas, los cefalosporínicos, los carbapenémicos y los monomactámicos, pues son en realidad los que tienen la actividad específicamente bactericida o bacteristática. Sin embargo, bueno, aquí se incluyen también a los inhibidores de las betalactamasas, que si bien no son considerados antibióticos, desde el punto de vista de reducir o de combatir específicamente al microorganismo, sí se incluyen dentro de esta categoría porque su función en realidad va a ser bloquear o modificar la actividad de estas enzimas que destruyen el anillo betalactámico de nuestro fármaco, ¿no? Y entonces que le quitan la propiedad y eso es importante, que vamos a comentar en unos minutos más. Y además, pues revisaremos algunos usos terapéuticos y bueno, comentaremos también sobre los mecanismos de resistencia, bueno, que hoy en día, pues desafortunadamente, pues ya muchos de estos antibióticos que se utilizaban de primera línea, pues han dejado de serlo debido pues a los mecanismos que las bacterias han desarrollado para combatirlos específicamente. Bueno, estos antibióticos lactámicos beta o betalactámicos, pues se llevan así o se han clasificado así principalmente o se llaman así principalmente por la estructura química que tienen. Y bueno, esta estructura química pues es un anillo betalactámico.
o un anillo beta-lactama, como le quieran denominar. La función principal de este grupo terapéutico, podríamos resumir que el mecanismo principal de ellos, pues obviamente es modificar la pared bacteriana. Y obviamente la pared bacteriana es una de las estructuras de suma importancia dentro del microorganismo. O sea, prácticamente es el que brinda tanto protección como el que delimita la estructura. En fin, o sea, tiene varias funciones y que obviamente al modificar esta estructura, evidentemente pierde el microorganismo la homeostasis y el equilibrio interno-externo y por lo tanto, pues eso hace que la bacteria, en este caso, pues sufra estrés y por lo tanto, bueno, puede ocasionar algún tipo ocasiona específicamente, pues, la muerte del microorganismo. Básicamente, este gran grupo, porque es inmensamente subdividido, pues está conformado como el grupo que tiene un gran impacto específicamente dentro de la terapia antiinfecciosa. Y bueno, hoy en día se siguen utilizando, les comentaba, como tratamientos en procesos infecciosos de diversa índole y bueno, de diversos grupos bacterianos. Aquí vale la pena recordar, por ejemplo, pues si vamos a hablar de bacterias y específicamente vamos a hablar de este grupo de bacterias, de este grupo, perdón, farmacológico, pues hay que recordar pues la pared, ¿no? Si son fármacos que van a estar involucrados específicamente con la pared bacteriana, pues vale la pena recordar específicamente que tenemos dos tipos de bacterias, las bacterias gram positivas y las bacterias pues gram negativas, ¿no? Y bueno, vamos a empezar, por ejemplo, con las bacterias gram positivas. Bueno, aquí en nuestro esquema, pues prácticamente tenemos las capas de peptidoglicano, aquí específicamente, ustedes pueden ver, es una capa muy, muy grande, esta es una paredzota prácticamente. Bueno, por acá hay otras estructuras, ¿no? Beta-lactamasas que comentaremos más adelante. Y por acá, pues vamos a tener la membrana plasmática. Dentro de la membrana plasmática, en el caso de las gram positivas, hay que considerar estas estructuras que ustedes ven aquí. Estas estructuras que son las PBPs, que no son otra cosa que son proteínas cuya función principal pues es unir, en este caso, los antibióticos beta-lactámicos, por ejemplo, las penicilinas, y que van a jugar un papel importante dentro del mecanismo de acción. Ahora, por este otro lado tenemos a las gram negativas, y bueno, las gram negativas, como pueden ustedes ver, pues vamos a tener una membrana externa, ¿no? Conformada. Vamos a tener también junto a ella lipoproteínas que van a estar unidas a peptidoglicanos. Tanto la membrana externa como las lipoproteínas y las capas del peptidoglicano, perdón, es lo que prácticamente va a formar nuestra pared celular en las bacterias gram negativas. Y además, pues bueno, aparte de las enzimas que pueden desarrollar como mecanismo de defensa, que son las beta-lactamasas, también vamos a tener específicamente pues una membrana plasmática, ¿no? Donde también vamos a encontrar específicamente las proteínas PBP. Esto es importante porque, bueno, prácticamente estas estructuras, tanto en gram positivas como en gram negativas, al consumir o estar siendo utilizadas antibióticos de esta índole, pues van a someter cambios estructurales y estos cambios estructurales pues van a impactar específicamente en la vida vida y crecimiento, en este caso, de la bacteria. Y como comentaba, pues el peptidoglicano pues es una de las estructuras que va a jugar un papel importante en el mecanismo de acción de este grupo farmacológico. Prácticamente es una red que va a conformar la pared bacteriana y obviamente esta pared, pues como su nombre lo indica, va a tener una función de rigidez, le va a dar resistencia mecánica, estabilidad mecánica a la bacteria. Y bueno, imaginemos, ¿no? Que estamos en el cuarto de nuestra casa o en nuestra casa específicamente y las paredes están formadas de peptidoglicano, ¿no? Entonces nos protegen ahorita, por ejemplo, de la lluvia, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría si en este momento pues nuestra pared se cae o se vuelve inestable? Pues nos entraría agua. Bueno, algo así ocurriría específicamente cuando pues obviamente está relacionada un antibiótico beta-lactámico. Ahora bien, el antibiótico beta-lactámico pues sí inhibe la síntesis de los peptidoglicanos,
pero lo hace en un punto en específico. Prácticamente va a bloquear una conversión muy importante donde el peptidoglicano, pues prácticamente podríamos decir que es maduro o se madura específicamente o se genera, si lo quieren ver de manera específica. Bueno, esta es la estructura que normalmente tenemos. Observen ustedes que tenemos aquí un polímero glicopeptídico que es prácticamente, hagan ustedes de cuenta que es el bloque de nuestra pared. Y entonces se va a encontrar con otro glucopéptido, perdón, un polímero glucopéptido, y ambos se van a unir. ¿Cómo se van a unir? Se van a unir específicamente en estos sitios de alanina, que son estos rojitos que ustedes ven aquí. Entonces, esta unión, como ustedes la pueden ver aquí, aquí estamos los rojos, aquí tienen los rojos, no se hace por sí solo, se hace por transpeptidasa, que es otra enzima, cuya función pues es transferir, podríamos decirlo así, péptidos que permiten pues una unión con otro. Entonces, por ejemplo, si ustedes observan esta estructura, déjenme dibujar. Si ustedes observan esta estructura, pues prácticamente esta estructura ataca, y entonces, gracias a la transpeptidasa, a este sitio de reacción, permite unirse a esta estructura que ustedes ven aquí, y gracias a la transpeptidasa, pues entonces nosotros tenemos prácticamente una nueva estructura, ¿no? Que es, pues prácticamente la conformación de nuestra pared. Entonces, prácticamente de esa manera es como se sintetiza la pared de nuestra bacteria. Obviamente, si ya hablamos de que un beta-lactámico interfiere específicamente en la conformación de la pared en el último proceso, pues entonces estamos hablando que aquí, como ustedes lo ven, este grupo farmacológico específicamente pues va a interferir en este proceso de transpeptidación. Y bueno, aquí lo ponemos más específicamente. Prácticamente lo que va a ocasionarse es que pues estas cadenas que aquí ustedes ven que son lineales específicamente van a ser pues recluidas, por eso prácticamente las sumamos, y pues toda esta parte del precursor específicamente pues está relacionado con el uridil difosfato, ¿no? Y bueno, va a ir añadiendo específicamente péptidos y que los va a ir racemizando. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente los va a ir generando pues secuencias específicas. Una vez que esto ocurre, pues bueno, va a empezar a formar pues nuestro péptido largo, ¿no? Que es lo que les comentaba hace unos momentos. Se forma nuestro péptido largo y se va entrecruzando. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, que prácticamente va a ir conformando nuestra membrana celular, nuestra pared celular bacteriana, perdón. Entonces, de esa manera, pues es como se conforma y bueno, si lo que les comentaba, si las penicilinas, las cefalosporinas, es decir, si todos estos beta-lactámicos interfieren prácticamente en la conformación de la red, pues evidentemente la pared bacteriana pues se va a ver modificada, pierde rigidez y entonces hay una inestabilidad y por lo tanto pues empieza a sufrir la bacteria y por lo tanto pues muere. Aquí ustedes pueden observar específicamente las estructuras. Aquí ustedes ven cómo se va formando la pared. Hace unos minutos lo vimos horizontal, ahorita lo estamos viendo vertical. Se va conformando la pared y de esta manera pues es como se van uniendo, ¿no? Por decirlo de esta manera. Es así donde pues vamos a formar específicamente la pared y bueno, que se va a ir fijando a lo largo de la membrana en este caso. Ahora, como comentábamos, pues es el último proceso y ustedes me van a preguntar, pues, ¿dónde está el último proceso? Bueno, prácticamente, ¿dónde se lleva a cabo el mecanismo, si lo queremos ver? Para que ya no se termine de formar específicamente la pared, en este caso la inhibición se lleva a cabo al bloquear la asilación de las transpeptidasas, es decir, bloqueamos la transpeptidasa no asila
es decir, no fusiona específicamente los dos polímeros para formar una red más grande y por lo tanto, pues evidentemente la pared, como les comentaba, sufre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no se lleva a cabo? No se lleva a cabo, pues este corte del carbono, oxígeno, nitrógeno del anillo de la beta-lactama y por lo tanto, pues no se forma específicamente la estructura con mayor longitud. Es decir, pues ya no tenemos esta estructura, ya no se formaría específicamente y por lo tanto, pues ya se pierde la estabilidad de la pared. Bueno, obviamente, pues la transpeptidasa, como ya comentaba, pues es prácticamente la responsable de la síntesis del peptoglicano. Y en este caso, pues específicamente la transpeptidasa y la glucosiltransferasa, pues lo que van a hacer específicamente, pues es entrecruzar. La primera, en el caso de la transpeptidasa, va a ser entrecruzar específicamente los aminoácidos que están prácticamente laterales y pues obviamente la glucosiltransferasa pues transferirá, como su nombre indica, un grupo glucosílico específicamente. Ahora bien, pues bueno, ese es el mecanismo general de pues este grupo farmacológico. Entonces podríamos decir, o más bien vamos a decir específicamente que todo este grupo farmacológico, su función en realidad, pues va a ser desestabilizar, que la pared pierda específicamente esa rigidez. Ahora bien, en el primer grupo que nosotros vamos a encontrar, pues vamos a tener específicamente a las penicilinas. Y bueno, las penicilinas en realidad, pues nosotros decimos desde el punto de vista químico que son 6 aminopeniциlánicos sustituidos. Son ácidos específicamente. Y bueno, las estructuras químicas, pues bueno, lo que ustedes ven aquí en azul, antes que se me olvide, sería para nosotros la estructura farmacofórica. Y como les comentaba, la estructura farmacofórica pues es la que se relaciona con la actividad biológica, en este caso con la actividad bacteriana del fármaco. Y la R que aquí les marqué, pues obviamente es un radical, nosotros lo conocemos como un radical, y esta R lo que nos indica es que aquí podemos tener otras cadenas, otras estructuras, qué sé yo, que les dan las propiedades a este grupo farmacológico. Entonces, por ejemplo, podemos tener bencilpenicilina, es decir, conserva esta estructura azul, y acá en la R tenemos otras estructuras que le dan ese nombre, ¿no? Entonces, esta R en realidad es importante porque pues es la que le da propiedades también, tanto físicas como químicas a la estructura y que bueno, que permiten tener pues también procesos farmacocinéticos e importantes en este grupo. Yo aquí les puse y les coloqué pues algunas características. O sea, por ejemplo, tenemos aquí a la penicilina G, al grupo fenoxialquil. Y bueno, este grupo, por ejemplo, suele ser sensible a Streptococcus. La meticilina y la nafticilina suele ser a aureus, por ejemplo, que son resistentes a las penicilinas. Estos nombres, y me voy a regresar tantito, estos nombres tienen su origen principalmente en quién sustituye o quién se encuentra en lugar de esta R. Es decir, qué grupo de átomos, qué estructura se encuentra en lugar de esa R. Y bueno, por acá, por ejemplo, pueden ser las penicilinas isosálicas, perdón, pueden ser utilizadas, por ejemplo, cuando tenemos estafilos productores de beta-lactamasas. Las aminopenicilinas, por ejemplo, suelen ser también utilizadas para estafilos. Las carboxipenicilinas, frente a Pseudomonas aeruginosa, proteos resistentes a las aminopenicilinas. Las uropenicilinas, por ejemplo, frente a aeruginosa, a Klebsiella pneumoniae, etcétera, ¿no? Estos son algunos ejemplos de los microorganismos que se relacionan o que combaten este grupo farmacológico. Ahora bien, un grupo muy cercano, pues también son las cefalosporinas.
Y en realidad, pues también las cefalosporinas comparten, como comentaba, pues una estructura farmacofórica. Sin embargo, la diferencia con las penicilinas es que estas pues van a tener dos estructuras unidas adicionalmente, es decir, voy a tener dos sustituyentes, que pueden ser cadenas, pueden ser un átomo, etcétera, ¿no? Y esto también pues le va a dar propiedades farmacodinámicas, les va a dar propiedades farmacocinéticas, evidentemente también les da propiedades físicas y químicas a la estructura, ¿no? Y que permiten obviamente que puedan llegar al sitio donde van a ejercer su efecto o su acción. Y bueno, aquí ustedes pueden ver que, bueno, prácticamente, pues esta, bueno, la marqué mal, perdón, pero todo eso prácticamente es la estructura que le da la propiedad al fármaco para poder combatir al microorganismo. Y bueno, tenemos diversas estructuras, diversas subclasificaciones de las cefalosporinas. En este caso, las cefalosporinas, bueno, principalmente las podemos dividir en primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y bueno, en las cefalosporinas, en realidad, bueno, así como fueron enumeradas, pues cada una de ellas pues tiene indicaciones específicas para algunos microorganismos. Por ejemplo, en el caso de las de primera generación, pues por ahí encontramos a Proteus mirabilis, por ahí encontramos a Klebsiella pneumoniae, por ejemplo. En el caso de las segundas, bueno, todavía podríamos decir que es un espectro todavía mucho más amplio con respecto a los de la primera generación. Entonces, en pocas palabras, las cefalosporinas han sido diseñadas para ir combatiendo microorganismos que cada vez requieren de una mayor capacidad bactericida en este caso, por ejemplo. Entonces, cuando no podemos con la de primera, pues nos vamos con la de segunda, que sería la recomendación cefalosporínica para el uso de este grupo farmacológico, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de la tercera generación, pues ya hablamos de Serratia, de Citrofacte, de Morganella, etcétera. Y bueno, ya para las de cuarta generación, pues evidente las de cuarta generación son mejor que las de tercera son mejor que las de segunda y las de segunda pues, suelen ser mejor que las de la primera. Y eso entiendas el mejor con respecto a que pues incluyen microorganismos que pueden ya tener incluso algún mecanismo de resistencia frente a otro grupo farmacológico, ¿no? Y bueno, comentando y regresando a las de cuarta generación, pues por aquí tendríamos también a los Streptococcus, los estafilos que ya son sensibles, por ejemplo, a meticilina, etcétera. Bien, otro grupo que, bueno, que también suele utilizarse y que también forma parte de las penicilinas son los carbapenémicos. En este caso, los carbapenémicos también tienen un anillo beta-lactámico, sin embargo, el anillo beta-lactámico pues tiene unido 5 componentes específicamente, ¿no? Y bueno, por ahí tiene un átomo de azufre que, bueno, que le da también esta propiedad carbapenémica correspondiente. Estos en realidad, bueno, son fármacos que suelen ser utilizados, por ejemplo, para bacterias gram positivas, gram negativas, tanto aerobias como anaerobias. Y, por ejemplo, ya suelen utilizarse cuando tenemos, frente a aureus, por ejemplo, que ya es resistente a meticilina, o Corynebacterium, o algunos otros microorganismos que suelen tener, pues, algún tipo de patogenicidad pues mucho más elevada o incluso que ya suelen ser resistentes a algunos otros antibióticos. Y bueno, también dentro de este grupo estrictamente con actividad antimicrobiana tenemos a los monobactámicos. Y bueno, en este caso, bueno, aquí habría que mencionar que, bueno, el Astronam es uno de los fármacos más representativos de este grupo. Y bueno, como todo el resto de los otros 4 subgrupos, pues también contiene pues un anillo beta-lactámico. Y bueno, aquí, por ejemplo, pues en el caso del Astronam suele utilizarse para bacterias gram negativas como Pseudomonas aeruginosa, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, etcétera.
Ahora, hace unos minutos cuando comentaba y hablaba la breve introducción al grupo, comentaba que pues teníamos dentro de este grupo a los inhibidores de la beta-lactamasa. En realidad, aunque se incluyen, y esto pues lo digo con mucho respeto, aunque se incluyen dentro del grupo de los antibióticos beta-lactámicos, la realidad es que por el mecanismo de acción, estos no entrarían directamente como entraría las penicilinas, las cefalosporinas, los beta-lactámicos y los carbapenémicos, porque en realidad esos sí regulan y esos sí modifican la pared bacteriana. Sin embargo, los inhibidores de la beta-lactamasa, su mecanismo de acción no es estrictamente relacionado con la pared, pero sí regulan o sí evitan que las enzimas lactamasas, beta-lactamasas en este caso, degraden el fármaco. Y entonces en realidad podríamos decir que si bien no tienen una actividad bacteriostática, bactericida, la realidad es que sí son coadyuvantes, es decir, son fármacos que suelen utilizarse en combinación con algún fármaco bacteriostático, bactericida para poder lograr el objetivo terapéutico. Otra característica de los inhibidores de las beta-lactamasas es que pues no se prescriben o no suelen prescribirse de manera individual, porque como lo comentaba, o sea, su función es evitar que las beta-lactamasas destruyan el fármaco. Y sí, lo logran, pero entonces no ocasionan en realidad ningún daño al microorganismo, como lo harían los 4 subgrupos que mencionamos hace unos minutos. Entonces, por eso estos sí o sí tienen que ir pues prácticamente acompañados. Y bueno, seguramente pues habrán escuchado al ácido clavulánico o al clavulanato, ¿no? Que es uno de los que más se utiliza a combinar, por ejemplo, con la amoxi, que suele ser de la combinación que más se recomienda, ¿no? Que más se utiliza. Y bueno, lo comentaba, ¿no? O sea, no tienen una actividad antimicrobiana, pero sí lo que buscamos, pues, es que el fármaco que sí tiene la actividad microbiana y que va acompañada con ella, con este grupo, pues sí tenga sí cumpla con la función y no sea degradado por estas enzimas, que bueno, que es un mecanismo evidentemente de resistencia bacteriana. Bueno, hay muchos usos terapéuticos en realidad. Bueno, ya comentaba por ahí hace unos minutos pues prácticamente algunos de los microorganismos, algunas de las bacterias, por ejemplo, con las que suelen combatirse. Y bueno, por ejemplo, pues aquí podemos mencionar en el caso de la penicilina G por vía intravenosa, la penicilina B por vía oral, etcétera. Bueno, contra que algún tipo de infecciones suele ser utilizada, por ejemplo, aquí sífilis, etcétera, ¿no? Faringitis estreptocóxica, etcétera. Y bueno, cada una de ellas pues tiene propiedades, ¿no? Aquí vale la pena comentar que no todas las penicilinas suelen ser administradas o existen en presentación por vía oral. Algunas de ellas estrictamente suelen ser por vías parenterales. Y eso se debe a que pueden sufrir modificaciones, ya sea en el proceso LADME, que bueno, suele ser errático, o que las propiedades físico-químicas del grupo farmacológico, en este caso de alguno de estos fármacos, no sea viable para formularlo en la vía oral o en la vía intravenosa, etcétera, ¿no? Entonces, por eso algunas de estas presentaciones son estrictamente ya sea vía oral o intravenosa. Bueno, por acá tenemos, en el caso de las cefalosporinas, yo comentaba hace unos minutos de las primeras y de la segunda y tercera y cuarta generación. Y bueno, normalmente estas cefalosporinas pues pueden ser utilizadas para algún tipo de infección en la piel, pueden ser utilizadas como profilácticos para enfermedades, por ejemplo, como gonorrea, etcétera. Y bueno, finalmente, pues en el caso de los carbapenémicos y de los monobactámicos, bueno, en este caso, pues pueden ser infecciones nosocomiales, infecciones
por algún tipo de pseudomonas, etcétera, ¿no? Klebsiella, Serratia, que ya comentábamos hace unos minutos. Bueno, ahora bien, esto es importante porque la resistencia bacteriana pues ha estado jugando un papel importante dentro de pues la efectividad que van a tener pues nuestras bacterias. Y bueno, las resistencias de las bacterias, sobre todo a este grupo, podemos englobarlas en 4 tipos. La primera, por mutaciones que van a disminuir la afinidad de las proteínas que unen a penicilinas por el antibiótico. Y entonces, si se pierde la afinidad, es decir, si se pierde esa capacidad de unión del fármaco a estas estructuras, pues obviamente no va a poder penetrar y no va a poder modificar la pared bacteriana. Otra característica es que pueden generar bombas de flujo. Estas bombas de flujo específicamente son proteínas que se generan y que se anclan en la estructura celular, específicamente en la membrana, y lo que hacen pues es sacar al fármaco en este caso, y lo hacen porque la bomba tiene estructuras a nivel proteínico, aminoácidos específicos que reconocen al fármaco y por eso suelen ser selectivos para poder sacar única y exclusivamente al fármaco. Y por lo tanto, pues el fármaco ya no puede o ya no tiene ninguna actividad específica. Y bueno, la más conocida seguramente será la generación de las beta-lactamasas. Y otra que también podemos encontrar, pues es esa incapacidad del antibiótico para poder ingresar. Entonces, pueden haber también modificaciones de los procesos de absorción, en este caso, del fármaco para el microorganismo, en el microorganismo. Entonces, todos estos en realidad pues suelen ser los mecanismos de resistencia. Y bueno, sin embargo, pues prácticamente la actividad terapéutica que más se ha reconocido, o la resistencia que más se ha reconocido y que mayor impacto ha tenido específicamente por las beta-lactamasas, pues es esta, ¿no? Y que se ha creado para grupos de antibióticos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí antes de pasar a los aminoglucósidos. Si fuera así, agradecería me lo comentaran. Si no, para continuar. Médicos, ¿alguna duda que tengan para que el doctor nos pueda solucionar? Sí, es para... A ver, Doctor, al parecer no. Continuamos. Gracias. a ver, permíteme. Ok. Bueno, ahora bien, el otro grupo pues son los aminoglucósidos. En realidad, bueno, este grupo seguramente lo habremos escuchado porque, bueno, suele ser utilizado como bactericida específicamente y, bueno, son indicados principalmente para bacilos gram-negativos aerobios. Bueno, en este caso pueden ser utilizados también para algunas infecciones gram positivas por Staphylococcus o Enterococcus y bueno, también se ha visto que tienen propiedades farmacológicas para combatir algunos protozoos específicamente y también pues en algunas medidas para combatir micobacterias, perdón. Bueno, el mecanismo de acción en realidad de este grupo farmacológico ya está relacionado específicamente con modificar la síntesis de las proteínas. Y bueno, ese es el mecanismo que normalmente se reconoce o se explora, pero bueno, podemos tener algunas alternativas. Sin embargo, sí interfieren, donde sí coinciden es que interfieren específicamente con la subunidad del ribosoma, la subunidad pequeña, la 30S en este caso. Bueno, ¿qué ocurre como en parte del mecanismo? Bueno, prácticamente, pues una vez que se consume el aminoglucósido, pues se van a difundir por los canales acuosos, que una de las propiedades de los aminoglucósidos es que suelen ser hidrosolubles. Y bueno, van a entrar específicamente por porinas a las bacterias. Una vez que se encuentran dentro de la bacteria,
pues obviamente lo que va a ocasionar pues es que van a viajar específicamente hacia pues la parte de la producción, en este caso de las proteínas. Es decir, van a involucrarse específicamente en el proceso de la traducción del RNA mensajero bacteriano. Y si ustedes recordarán, pues el RNA mensajero, que si bien traduce proteínas, pues suele ser utilizado para producir estructuras que le son importantes a la bacteria. Y bueno, como comentaba, ya a nivel intracelular, pues se van a unir a la subunidad ribosómica 30S. Bueno, específicamente, bueno, aquí tenemos nuestro ribosoma. Aquí tenemos nuestro RNA mensajero. Bueno, aquí ya está la moradita, es nuestra subunidad 50S. Y la verdecilla, pues es la más pequeña, la subunidad 30S. Entonces, aquí de manera normal, pues bueno, llega nuestro RNA mensajero, lo reconoce la subunidad 30S, la 50S pues se va a encargar de ir aplicando pues el codón y bueno, aquí arribita ustedes pueden ver que se empieza a crecer el péptido, ¿no? Entonces, el RNA de transferencia se encarga pues prácticamente de ir uniendo los aminoácidos que va a ir formando específicamente pues el péptido, ¿no? Y una vez que, bueno, que se encuentra el codón de paro, pues obviamente el mecanismo termina de producir el péptido y, bueno, forma prácticamente lo que sería pues la proteína madura. Ese es el mecanismo que normalmente ocurre. Sin embargo, ¿qué pasa cuando yo administro un aminoglucósido? Es decir, cuando se administra específicamente este antibiótico. Bueno, entonces pueden ocurrir tres posibles versiones. Al final, las tres versiones lo que van a hacer es que esta proteína no se produzca, ¿no? Bueno, o se produzca mal. Bueno, la primera, bueno, es que se une mi aminoglucósido a la subunidad 30S. Y ustedes saben que las subunidades, tanto 30S, bueno, la grande y la pequeña, pues está conformada de proteínas y de RNA ribosomal. Entonces, si yo le pego algo a una proteína, lo que sea, si se le une alguna estructura, pues pierde propiedades. Y entonces, en este caso, si se le une un aminoglucósido específicamente, que es un fármaco, es algo extraño para esa subunidad 30S, entonces pierde la propiedad de reconocer específicamente el RNA mensajero y por lo tanto no permite que el RNA mensajero se fije y termina bloqueando el inicio de la síntesis de proteínas. Entonces, modificamos prácticamente la función de reconocimiento de la subunidad 30S ribosomal. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Bueno, es muy relacionada con la primera, porque lo otro que puede ocurrir es que mi aminoglucósido también se vuelve a unir a la subunidad 30S. Sin embargo, lo que ocurre es que, bueno, no se le puede pegar el ARN mensajero porque el espacio está ocupado, el espacio se ocultó, o sea, no hay manera de fijarlo. Y como no lo fija y tenemos ahí un intruso que es el aminoglucósido, entonces lo que va a hacer el ARN, lo que va a hacer el ribosoma, va a decir, bueno, pues hay algo ahí que no tengo afinidad, se pierde la estabilidad del ribosoma y entonces lo que procede pues es a despeje, a liberarse de la subunidad 50S de la subunidad 30S. Entonces, pues si ya el ribosoma está dividido en las dos subunidades, pues obviamente separadas, pues no se puede llevar a cabo la traducción y además, pues tampoco hay un ribosoma que pueda llevar a cabo este mecanismo. Y finalmente, lo otro que puede ocurrir, bueno, es que pues todo muy padre, el aminoglucósido se unió, no perdió afinidad, no le ocasionó nada al ribosoma como tal. Y entonces lo que sí puede ocasionar es que quien se encarga de unir el aminoácido, se hace a través de la subunidad 50S,
una un aminoácido que no es el correcto. Entonces, un aminoácido que sea incorrecto. Y entonces la proteína que se forma, los péptidos que se van uniendo no corresponden a la proteína que se quiere. Y entonces la proteína que se va a formar es una proteína mutante. Así se le conoce. Esta proteína mutante, pues en realidad es una proteína que pierde la función original, pierde la estructura original y por lo tanto, pues si yo ya le pegué un aminoácido diferente con uno que cambie, ya es una proteína completamente diferente. Puede tener una función diferente, puede tener una estructura diferente y por lo tanto no es la proteína que la bacteria necesita, ¿no? Y de esta manera, pues es como funcionan específicamente los aminoglucósidos, o sea, bloqueando la síntesis, generando una finalización prematura o generando una proteína mutante a través de incorporar un aminoácido incorrecto. Y bueno, como comentaba, pues es la síntesis de proteínas su mecanismo principal. Entonces, el RNA mensajero no se lee de manera incorrecta, etcétera, y por lo tanto, pues las cadenas peptídicas que se forman son anómalas. O sea, se genera una proteína anómala. Yo les digo mutantes. Bueno, en biología molecular les llamamos mutantes, pero funcionalmente es una proteína anómala. Y obviamente, ¿qué puede ocurrir con esa proteína anómala? Bueno, pues se va a insertar, va a terminar su proceso, se va a insertar donde se tenga que insertar. Y entonces, ¿ahí qué puede ocasionar? Bueno, que la permeabilidad de la membrana se vea comprometida. Y esto, ¿qué va a ocasionar? Bueno, que otras sustancias puedan entrar, principalmente, pues estamos administrando aminoglucósidos, que los aminoglucósidos puedan atravesar la membrana celular sin ningún problema y por lo tanto, pues podamos tener mayor concentración de aminoglucósidos dentro de la bacteria y esto, pues, ¿qué va a ocasionar? Que, pues, prácticamente la síntesis de proteínas empiece a reducirse de manera correcta, ¿no? Y se empiecen a formar más proteínas anómalas, ¿no? Y de tal forma que, pues, la bacteria termine muriendo. Perdón. Bueno, entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, con las bacterias en este caso? ¿Cómo se resisten cómo generan resistencia las bacterias a los aminoglucósidos? Bueno, pueden generar inactivación del fármaco por las enzimas. Se pueden generar enzimas que, pues obviamente degraden, en este caso, a los aminoglucósidos. Otro mecanismo de resistencia, pues es que el antibiótico pues ya no pueda penetrar de manera correcta. Y otro mecanismo, es que diga la bacteria, no, pues ¿sabes qué? Si el problema está en el ribosoma, yo voy a modificar el ribosoma, produzco o genero un ribosoma que no reconozca el fármaco y que por lo tanto, si el fármaco no se puede pegar al ribosoma, entonces no puede ocasionar el daño en la producción de la proteína. Entonces, esto se conoce como baja afinidad. Una baja afinidad implica que en este caso el fármaco no se puede unir por mucho tiempo o se une en un periodo muy corto y por lo tanto el tiempo no es suficiente para poder modificar la síntesis proteínica. Y bueno, pues se produce al final la proteína que la bacteria necesita para, pues, vivir. Estas son algunas indicaciones de los aminoglucósidos. Aquí seguramente habrán escuchado a la gentamicina, la amicacina, la atobramacina, etcétera, ¿no? Y bueno, también tenemos diversas indicaciones que pues puede ser para peste, peritonitis, infecciones de algún tipo pulmonar, endocarditis, etcétera. Y bueno, el siguiente grupo en realidad, pues seguramente también lo habrán escuchado, y bueno, son los macrólidos. Este grupo de macrólidos o este grupo de antibióticos específicamente, pues primero fue reconocido y fue utilizado, o más bien, fue obtenido de una bacteria que se llama Streptomyces erythraeus,
Y bueno, a partir de aquí, pues el macrólido de mayor representación, pues es la eritromicina, ¿no? A partir de aquí, pues se produce la claritromicina, la citromicina, etcétera, ¿no? Entonces podríamos decir que aquí tenemos antibióticos, pues de origen natural, de origen sintético o derivados, también como se les conoce. Bueno, estas estructuras son muy grandototas porque conforman o tienen un anillo lactónico que se llama anillo lactónico macrocíclico. Este anillo lactónico, pues prácticamente, pues es una cosa así súper gigante como ustedes la pueden ver aquí. Es prácticamente todo esto. Bueno, aquí les puse el de 14, el de 15 y hay otro de 16. Y la razón principal de este grupo, que como ustedes pueden ver es una molécula gigante, es que va a tener sustituyentes. Vamos a tener radicales, vamos a tener sustituyentes por acá. Acá vamos a tener otro. Aquí vamos a tener otra. Por acá vamos a tener otros. Bueno, esta es la citromicina en este caso. Y bueno, cada una de estas estructuras puede ser sustituida por alguna de estas, ¿no? Y bueno, cada una de lo que esté sustituido, por ejemplo, en X, si yo tengo un oxígeno, si en la R tengo un hidrógeno, si en la R1 tengo otro hidrógeno y en la R2 tengo otro hidrógeno, pues tengo una eritromicina, ¿no? Entonces, cada uno de estos sustituyentes o de estas estructuras, pues puede estar conformada por cada uno de ellos. Y lo mismo, o sea, esta estructura que les acabo aquí de encerrar, pues es la estructura que tiene la propiedad farmacológica, ¿no? Que sería el farmacóforo, perdón, de los macrólidos. Y bueno, por acá está el otro. Aquí tenemos otra R, por acá tenemos otra. Si ustedes observan, pues bueno, puede ser desde solo un átomo, como en el caso de la espiramicina, o puede ser cadenas específicamente, ¿no? Aquí tenemos una cadena, acá como la josamicina, que tenemos cadenas o que también puede tener átomos, ¿no? O completamente todos los radicales pueden ser una cadena lineal. Entonces, eso es lo que les da también la propiedad farmacológica y las propiedades, pues también farmacocinéticas y farmacodinámicas. Bueno, el mecanismo de acción en realidad, pues también es muy parecido. Si ustedes recordarán, hace unos minutos platicábamos que pues estaba relacionada con la subunidad 30S. En este caso, este grupo farmacológico, pues lo que va a modificar, que son los macrólidos, va a modificar la subunidad 50S. En pocas palabras, los macrólidos en este caso también van a bloquear o van a regular el mecanismo de producción de síntesis de la proteína bacteriana, ¿no? Que también es importante para la supervivencia. En este caso, aquí como ustedes pueden ver en el esquema, el macrólido pues se va a unir a la subunidad 50S, que es la subunidad mayor o la subunidad grande ribosomal, y lo que van a hacer pues evidentemente es evitar que la subunidad 50S tenga la capacidad de agregar los aminoácidos y de unirlos para que no se forme la cadena polipeptídica o se forme una cadena polipeptídica diferente a la necesaria en el mecanismo, perdón, en la proteína diferente para la supervivencia de la bacteria, ¿no? Y de esta manera, pues también van a bloquear o van a regular el mecanismo de producción del péptido. Solo que en este caso, repito, los macrólidos lo harán en la subunidad 50S. Y bueno, dentro de este grupo, bueno, yo lo coloqué aquí, pero dentro de este grupo, pues también encontraremos a los ketólidos, que también van a tener específicamente el mismo mecanismo de acción. Ahora, este grupo en realidad se crea derivado de los macrólidos. Es un grupo específicamente que tiene origen en los macrólidos y se crean porque, bueno, debido a la resistencia bacteriana contra los macrólidos. Entonces, este grupo, desde el punto de vista estructural, no sufren metilación, que es uno de los mecanismos de resistencia bacteriana, y bueno, también no suelen ser tan expulsados
por las bombas de flujo de las bacterias y bueno, comparado por ejemplo con el grupo de los macrólidos. Bueno, y de la misma manera, bueno, este grupo farmacológico también suele tener vías de administración específica, pueden ser intravenosas, pueden ser por vía oral, y bueno, también suelen ser utilizados para diversos mecanismos, perdón, para diversas enfermedades o diversas condiciones clínicas. Y bueno, como comentaba, pues, ¿cuál es el mecanismo de resistencia de este grupo? Bueno, pues el principal mecanismo de resistencia, pues bueno, puede ser por la salida del fármaco, específicamente por un bombeo, es decir, porque se generan bombas de flujo. Estas son las bombas que hacen que el fármaco sea sacado del interior de la bacteria, que de igual manera se proteja al ribosoma. En este caso, pues modifican al ribosoma, las bacterias modifican la estructura de reconocimiento del ribosoma y por lo tanto, pues en este caso el macrólido no se puede unir al ribosoma o se une con mucha debilidad y eso hace que pues no dure mucho tiempo esa unión. Otra, pues es que se generen o se produzcan estereasas, que son enzimas que hidrolizan al antibiótico. Y bueno, si modificamos al antibiótico, es decir, en este caso, si se hidroliza el antibiótico, pues eso implica que se modifica la estructura y si se modifica la estructura farmacológica, pues evidentemente pierde propiedad farmacológica. Entonces, prácticamente sería que las estereasas, al hidrolizar el macrólido, pues evidentemente van a modificar o van a alterar su actividad terapéutica. Y bueno, en algunos casos ya mucho más complejos, pues pueden haber mutaciones. Estas mutaciones cromosómicas, pues obviamente es que la bacteria genera mecanismos moleculares para poder producir ribosomas 50S con ciertas mutaciones que, bueno, que evitan que el ribosoma reconozca a la bacteria, al antibiótico, perdón. Pues prácticamente ya es un mecanismo mucho más agresivo, por llamarlo de una manera, comparado con la protección ribosómica. Y bueno, en resumen de todos estos tres grupos que platicamos muy general, que comentemos muy general, pues bueno, podríamos resumirlos en este pequeño esquema que yo espero que se vea muy bien. Por ejemplo, aquí están nuestros anillos beta-lactámicos, que bueno, que pueden inhibir la síntesis de la pared celular, como platicábamos como comentaba hace unos minutos. Por acá tenemos los inhibidores de la subunidad 50S. Aquí tenemos a los macrólidos que comentábamos también hace unos instantes y los de la subunidad 30S, ¿no? Que específicamente aquí encontramos hace unos minutos a los aminoglucósidos, ¿no? Y bueno, pueden ver que hay otros grupos farmacológicos que, bueno, que seguramente serán de importancia también para ustedes y bueno, pero también por razones del tiempo, pues, no nos daría toda la noche, ¿no? Para platicar y tampoco se trata de que se me aburren. Entonces, bueno, estos son los tres principales y bueno, este es de manera general la generación de mecanismos de resistencia. Aquí lo que comentábamos, ¿no? Los betalactámicos pues producen inactivación, la mutación, perdón, de las porinas, que pues obviamente hacen que pues no se lleve a cabo el ingreso, en este caso, del betalactámico, ¿no? Aquí ya no está pasando nada. O por acá, inactivación enzimática, como lo hacen los betalactámicos y los aminoglucósidos y los macrólidos, ¿no? Que producen, por ejemplo, enzimas que se encuentran en el citosol, bueno, en el citosol. Y que bueno, que ya comentábamos que pueden ser betalactamasas o estereasas, ¿no? En algunos casos. También por acá comentábamos de las bombas de flujo, que son estas, que prácticamente su función es, aquí está mi fármaco, y entonces lo que voy a hacer, pues es sacarlo, ¿no? Como lo hacen los betalactámicos y los aminoglucósidos. Por acá hablábamos también de la mutación del ARN. Algunos macrólidos, bueno, esto viene a colación aquí,
algunos macrólidos lo que hacen es, más bien, las bacterias lo que hacen es modificar el ARN mensajero para que pueda ser codificado y bueno, el macrólido no pueda tener interferencia al momento en el que se encuentre unido en el ARN ribosomal. Por acá también la disminución de la afinidad de las proteínas, de las beta-lactamasas, desde las PBP, si recordarán. Entonces, este mecanismo, pues, las PBPs, pues, ya no reconocen a los beta-lactámicos. Y bueno, ya comentábamos también las modificaciones de las mutaciones a nivel ribosomal que tienen, pues, los aminoglucósidos y los macrólidos, ¿no? Que son prácticamente los mecanismos que comentamos hace unos minutos. Bueno, algo importante y dentro de todos estos mecanismos, pues es por ahí, pues el uso racional de los antibióticos. Esto ha generado evidentemente, pues mucha controversia. Porque pues recientemente ya se habla, ¿no? De una superresistencia y de superbacterias, ¿no? Que pues prácticamente suelen estar ya resistentes a todos, ¿no? Se les hace el antibiograma y bueno, el antibiograma resulta que ya no hay muchas opciones terapéuticas prácticamente para ellos, ¿no? Bueno, ¿cuál debe ser la manera o el empleo adecuado, por ejemplo, de los antibióticos? Bueno, primero pues hay que saber qué microorganismo, ¿no? Hay que detectar siempre y saber cuál es el agente causal, determinar pues su sensibilidad. Sí, ya sé que está el microorganismo, pero hay que ver cuál es la sensibilidad y bueno, seguramente habrán escuchado pues de los antibiogramas, ¿no? Que son estas pruebas de laboratorio que es en donde se mide por sensidiscos, pues a qué es resistente o a qué es sensible, según un halo de inhibición, el microorganismo, ¿no? El lugar de infección o el sitio de infección, porque eso también determinará si el fármaco puede atravesar o puede llegar hacia esa vía en específico, hacia esa zona en específico, o no tiene sentido, ¿no? Si es un fármaco que no va a llegar por sus propiedades farmacocinéticas o sus propiedades, bueno, sobre todo farmacocinéticas o físico-químicas, ¿no? Que comentábamos hace unos minutos que esas Rs que veíamos, R1, R2 y R3, pues son los que les dan las propiedades y los que nos dicen hasta qué sitio puede o no llegar. Pues también los factores del paciente, la seguridad y los efectos adversos. Por ahí seguramente habrán escuchado que ya se reporta que hay antibióticos que pueden generar ototoxicidad, nefrotoxicidad, etcétera. Y bueno, y este último que nos recomienda pues la OMS, el costo del tratamiento, ¿no? Aunque, pues bueno, este último punto, pues suele ser pues evidentemente el que puede impactar, sobre todo cuando pues el paciente es el que tiene que adquirir por su propio costo, por su propia iniciativa, pues el tratamiento, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista pues prácticamente clínico, pues nos interesarían los primeros 5 puntos. Y bueno, yo por aquí me encontré algunos datos curiosos relacionados, por ejemplo, con los antibióticos que son empleados para los neonatos, ¿no? Por ejemplo, aquí la ampicilina, la dosificación para ampicilina, según la condición clínica del paciente, bueno, del neonato en este caso, la edad gestacional o edad postgestacional, la dosis de mantenimiento y el intervalo o el tiempo en el cual se debe administrar. Bueno, yo aquí les dejo algunas sugerencias en realidad que me encontré. Y bueno, qué bueno que tal vez puedan ser útiles para ustedes más adelante. Y bueno, por aquí me encontré otros. Aquí abajo les dejo también la referencia. Y bueno, por aquí me encontré al meropenem, la gentamicina, la amicacina. Bueno, más bien me coloqué por ahí los grupos farmacológicos que comentamos hace unos minutos, ¿no? Y bueno, y con respecto pues al embarazo, pues evidentemente también hay que considerar, ¿no? Algunos efectos de algunos fármacos, por ejemplo, ¿no? Y vale la pena pues mencionar por ahí algunos antibióticos, ¿no? Que por ahí se suelen mencionar. Aquí hay en general varios fármacos, pero bueno, por ejemplo, en el riesgo B encontramos a la moxi, la cefa, el metronidazol, la clari en el C.
bueno, que no puede descartarse el riesgo fetal, encontramos pues a un grupo bastante considerable, la mica, la genta. El D, pues que hay indicios, bueno, en este caso pues ya estamos hablando de otro grupo farmacológico, ¿no? Psicofármacos, por ejemplo. O bueno, los que suelen estar contraindicados, ¿no? Bueno, yo aquí coloqué este grafiquito, bueno, para que observen que, bueno, que hay algunos antibióticos que, bueno, que el hecho de que no esté descrito, pues no quiere decir que tiene y se pueden sugerir a libertad y que, bueno, siempre es importante revisar la literatura para, y las guías correspondientes para usar de manera óptima estos grupos farmacológicos. Bueno, por ejemplo, yo aquí, según los grupos, les coloqué algunas características de los antibióticos. En el caso de las penicilinas, bueno, se habla de concentraciones plasmáticas, que bueno, que en el caso de las concentraciones plasmáticas de las penicilinas y de las cefalosporinas, en el caso de las mujeres embarazadas, suelen ser menor que las que no lo están. Y bueno, ¿esto por qué se debe? Bueno, se debe por los parámetros farmacocinéticos, o sea, hay un aumento de la eliminación renal, y bueno, si eliminamos más rápido, pues obviamente se van a modificar pues otros parámetros como la vida o el volumen de la distribución, por ejemplo. También se ha reportado que las penis y las cefas pues, pueden atravesar la placenta, aunque bueno, no se ha reportado con certeza la presencia de teratogenia a nivel de animales, por ejemplo. En el caso de los aminos, del grupo de los aminoglucósidos, pues bueno, la genta es la que más se ha evaluado para ser utilizada. Y bueno, suelen ser menores en mujeres embarazadas que en mujeres que no se encuentran en embarazo. Este grupo pues atraviesa la barrera placentaria, es decir, se encuentra en concentraciones en la placenta. Y sí se ha asociado, por ejemplo, con pérdida de la audición en el caso de algunos fármacos de este grupo, que también es una de las características a considerar. Y bueno, en el caso de los macrólidos, pues bueno, en el caso de los macrólidos, por ejemplo, la eritromicina, pues suele variar las concentraciones en las mujeres embarazadas con respecto a quienes no están y bueno, también con respecto a los varones. Por ahí se habla que también el eritro atraviesa la barrera de la placenta, por ejemplo. Y en el caso de la clari y de la citro, pues también la van a cruzar, pero bueno, son concentraciones plasmáticas las que se han reportado muy bajas o bajas en el feto, por ejemplo. Y en algunos casos, pues también se han reportado hepatotoxicidad. Y bueno, ¿qué es lo que lleva específicamente a que pues este grupo sea considerado o trabajado bajo ciertas restricciones? Bueno, también por ahí me encontré esto que es prácticamente pues el decálogo que proponen las organizaciones para pues evitar la resistencia bacteriana y bueno, una de las primeras recomendaciones pues es evitar la automedicación o la autoprescripción y bueno, ya ven que los pacientes luego somos muy traviesos, ¿no? Sobre todo si ya el médico me dio un medicamento en una receta y ya vi que me funcionó, pues me autoprescribo, ¿no? Ya no voy otra vez con el profesional, sino que yo digo, pues es que eso ya me dio la otra vez y bueno, lo vuelvo a tomar, lo vuelvo a comprar, ¿no? Bueno, sin embargo, bueno, la automedicación con desconocimiento en realidad y sin asesoría de un profesional, pues es el que no solamente ha llevado a resistencia bacteriana, sino también ha llevado a algunas otras complicaciones. Y bueno, seguir las instrucciones de los profesionales sanitarios, sobre todo cuando nos dan un periodo para la administración, las dosis correspondientes en el momento indicado y bueno, pues obviamente tomar los antibióticos prescritos, no meterle más, ni quitarle, ni demás. Y bueno, si llegara a haber algún malestar, pues bueno, para eso están los profesionales, ¿no? Para evitar complicaciones. Y bueno, también los pacientes luego somos bien traviesillos y bueno, los me llamen, nos sentimos bien y bueno, los dejamos de tomar. Eso tampoco se debería hacer, ¿no? Entonces, esta es parte importante también en la educación y la concientización del paciente, ¿no?
Y bueno, otra característica, bueno, que luego los pacientillos pues quieren antibióticos cuando realmente pues no lo necesiten, ¿no? Entonces, también hay que hacer conciencia a los pacientes que bueno, que no siempre es una infección bacteriana o es una condición patológica originada por una bacteria. Y bueno, luego como nos sobran medicamentos, pues en este caso los antibióticos, pues los reutilizamos, ¿no? O sea, ya me empezó un malestar, una gripa, por ejemplo, y bueno, no sé si es viral, pero yo me tomo el antibiótico, ¿no? O bueno, o utilizamos antibióticos de otras personas, que bueno, que a mi mamá se lo dieron y yo también ya me siento mal y bueno, me lo tomo. Bueno, por eso es importante que sepamos pues cuál es el agente causal, ¿no? Igual y no es el mismo tipo de infección. Bueno. ¿Qué más? Pues bueno, evidentemente, pues tomar medidas no farmacológicas como pues el lavado de manos, las conductas higiénicas. Esto es bien importante hoy en día, sobre todo no solo en antibióticos, sino también en todos los grupos farmacológicos. La venta de productos por internet ha sido un boom en los últimos años. Y bueno, evidentemente, pues pueden vender medicamentos que no son legales o medicamentos que no son originales, ¿no? Y que bueno, evidentemente también el traslado es importante, ¿no? Entonces la cadena de conservación de un medicamento, pues es importante, ¿no? Entonces cambios en las temperaturas pueden modificar el fármaco y por ende puede perder sus propiedades, ¿no? O generar sustancias tóxicas, ¿no? Y además, pues hoy en día con esto de los tianguis, pues también pueden haber medicamentos piratas o falsificados, ¿no? Por el desecho inadecuado de los frascos, ¿no? En la basura, ¿no? Entonces también eso es importante. Y bueno, lo que comentábamos que se lleva a cabo, por ejemplo, con el uso de antibióticos en condiciones clínicas como virales, que no necesariamente tienen que ser evidentemente bacterianas. Y bueno, los antibióticos pues deben de ser utilizados por parte de los pacientes de manera responsable, ¿no? De hecho, por todos debería ser utilizados de manera responsables para, pues obviamente, condicionar una prescripción y un uso de los medicamentos que corresponderían según el nivel o la condición clínica del paciente. Bueno, entonces finalmente, pues yo dejo esta frase, espero que les haya sido de utilidad este súper repaso de pues estos tres grandes grupos y bueno, como comentaba, nos quedaron de fuera pues algunos otros. Bueno, esta frase de Alexander Fleming cuando recibe su premio Nobel en el año 45, que dice que existe el peligro de que un hombre ignorante pueda fácilmente aplicarse una dosis insuficiente de antibióticos y exponer a los microbios a una cantidad no letal del medicamento, los haga resistentes. Y esto es bien importante, ¿no? Porque como comentabas, a los pacientes luego somos bien traviesos y ya nos sentimos muy bien. Y pues bueno, ya suspendo mi medicamento porque pues ya, suspendo mi antibiótico porque ya se me quitó el escurrimiento, ya no tengo el malestar, ¿no? Y todavía me faltan días por cubrir o dosis por cubrir. Y bueno, quedo atento ante cualquier pregunta, ante cualquier comentario. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar pues a esta hora. Muchas gracias, doctor. Gracias. Tenemos aquí en el chat un escrito de un estudiante que es Víctor Manuel Ramos. Menciona, los macrólidos no son los que pertenecen a la cuarta generación, es una duda. Los macrólidos no son, en realidad los macrólidos son un grupo terapéutico, ¿no? En realidad son un grupo terapéutico dentro del gran espectro de los antibióticos, ¿sí? Oh. No sé si eso es lo que se refería. No sé si se encuentra Víctor por aquí para Ajá, que sino que, pueda ser más específico en su pregunta. ajá, Médico Víctor. ¿no será que ya se nos durmió? Sí, Yo doctora, creo. esa es la única. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Era para saber si pertenecía a la cuarta generación o del grupo de macrólidos. Y sí, en realidad es un antibiótico, considero entra entre los grandes, son fuertes, potentes, son agresivos para tratar bacterias, lógicamente, pues agresivas. Dijera, el doctor hace un momento, los antibióticos
debe ser responsabilidad de quien lo receta. No es un juego la medicina. Y sí, desafortunadamente, el mal uso de los antibióticos es el problema que estamos viviendo el día de hoy, la resistencia bacteriana, que el paciente no sana ahorita con un solo ampicilina, una penicilina actual. Sí, excelente. Muy bien. Tenemos otra pregunta, doctor, de un estudiante, un médico, José Raúl Osorio. Menciona, hola, buenas noches, gracias. Respecto a los aminoglucósidos en su relación efecto antimicrobiano y sus efectos nocivos, ¿es más el efecto que el beneficio? En otra palabra, está preguntando, pues, si le damos a órganos blancos o lo salvamos de la infección. ¿Qué opina usted, doctor? Y mire, eso ha sido bien controversial. Fíjese que, o fíjense todos que siempre hay que evaluar el riesgo-beneficio. Los medicamentos, sea cual sea, por naturaleza, están diseñados para generar un bien, pero no están exentos de poder generar alguna reacción adversa o alguna condición. Aquí entra la valoración, o sea, si no hay una alternativa terapéutica que pueda sustituir a ese grupo o a ese fármaco, entonces se evalúa definitivamente el riesgo-beneficio y se plantea la condición. Pero si hay otra alternativa terapéutica que es menos dañina, que ocasiona menos reacciones adversas o es una reacción adversa menos complicada o severa, entonces se prefiere la otra alternativa. Sí es importante valorar el riesgo-beneficio. Y les comparto algo ya que estamos en esta parte. La medicación es de responsabilidad de todos, tanto de los profesionales como del paciente. Y también es responsabilidad tanto de nosotros como profesionales como del paciente de poder notificar que un medicamento está ocasionándole daño a mi paciente o un medicamento que yo utilice le ocasiona daño a mi paciente. El año pasado, y les comparto, y eso es bien importante, el año pasado estuve en un congreso del área de farmacovigilancia y los de la COFEPRIS que hacen esta parte de vigilar que los medicamentos sean adecuados y que no tengan reacciones adversas en nuestra población, no por un mal uso, claro, quiero descatacar, o porque el profesional no sepa, sino más bien es porque el medicamento por naturaleza le está ocasionando daño a mi paciente. Nos decían que algo bien importante es que tenemos que notificar el que ese medicamento le está ocasionando daño. Y nos decían que eso es importante porque ellos como autoridad sanitaria, si ven que hay muchos reportes de esos medicamentos, evalúan qué está ocurriendo y tienen la facultad de retirar ese medicamento y de decir, no, este medicamento que es una alternativa para este grupo de pacientes le ocasiona daño, entonces se sale del mercado. Así han salido algunos medicamentos, seguramente escucharon del Redotex, que lo sacaron del mercado. Entonces lo sacaron del mercado por muchas razones y una de esas es porque pues ocasionaba daño, ¿no? Entonces, regresando al punto, sí es importante determinar si es la única alternativa terapéutica que tengo. Si no, hay que buscar la alternativa terapéutica que menos daño ocasione. Y repito, los medicamentos, aun cuando se definen por naturaleza que una de las características es que sean seguros, la realidad es que a nosotros como mexicanos, a mí como tabasqueño me pueden ocasionar daño, pero a alguien en Estados Unidos no, y viceversa, ¿no? Y bueno, entran muchos factores en juego, ¿no? Espero haber contestado tu pregunta y no haberte hecho más pelotas. Muchas gracias, maestro. Tenemos otra pregunta. A ver, dice, ay Dios mío, ya se animaron estos pequeños a preguntar, estos pequeños gigantes. Qué bueno, qué bueno. Dice, hay que tomar en cuenta para prescribir un doble o un triple esquema de antibiótico. Esa pregunta lo hace el médico Marvin Naín Ramírez Torres. ¿Qué hay que considerar para describir doble, triple y demás? Bueno, Sí. evidentemente creo que ustedes como médicos, pues yo no lo soy, pero ustedes como médicos tienen esa facultad y esa capacidad de poder prescribir. Una sugerencia que yo siempre les hago a mis estudiantes es que tienen que visualizar cuál es el mecanismo de acción. Si ustedes recuerdan de sus clases de farma general o de farma básica o de cuando ven
pues farmacodinámica o farmacocinética, los objetivos de la terapia suelen ser, primero, ocasionar sinergismo o potenciación. Y los sinergismos y la potenciación, que es prácticamente los esquemas que usted me está preguntando, están relacionados con mecanismos de acción que suelen ser diferentes. Tienen un mismo fin, pero diferente vía. Por ejemplo, la recomendación no sería prescribir pues 2 penicilinas porque tienen un mismo mecanismo de acción. La recomendación no sería pues 2 macrólidos porque tienen el mismo mecanismo de acción. O sea, basado en su valoración, usted podría sugerir antibióticos de diferentes vías. La combinación clásica, por ejemplo, y la más, pues decir la básica, pues es la de la moxi con el clavulanato. O sea, uno va por beta-lactamasas y el otro va por modificar la pared bacteriana, ¿no? También depende de la severidad. Digo, muchas veces es una condición sistémica. Y entonces esta condición sistémica, pues obviamente requiere ya de medicamentos, por ejemplo, de tipo, se me fue, de algún carbapenémico, se aumenta la dosis, se modifica la dosis, se modifica el intervalo de dosificación, etcétera. O sea, depende en realidad del mecanismo y depende también de la condición y la necesidad que tenga nuestro paciente. Muchas gracias, doctor. No sé si me permite comentar algo. Adelante, adelante. Usted también es Sí, parte de esto. aquí estoy con el doctor Teófilo y platicábamos por qué podemos colocar doble o triple esquema de antibiótico. Adelante, amigo. Hola, ¿qué tal? Pues depende de las condiciones del paciente, ¿no? De la inmunidad que tenga, del tipo de patología que tenga, de la severidad del cuadro del paciente, si tenemos un paciente séptico, también de las condiciones del propio paciente, ¿no? Si tenemos un paciente con insuficiencia renal crónica, tenemos que tener cuidado también con poder meter qué tipo de medicamentos, ¿no? Y por supuesto de la susceptibilidad, ¿no? De cada medicamento, de cada paciente que sea susceptible o no también al tipo de antibiótico o que sea sensible, haya resistencia o no a cada medicamento. Creo que es importante cuidar cada uno de los casos, ir poco a poco y bueno, obviamente aprovechar cada una de estas informaciones para que errores de los que hacen los médicos generales ahorita es quererle dar un medicamento de amplio espectro a un paciente que no lo amerite, ¿no? Entonces yo creo que ese es algo importantísimo, hay congresos específicos de lo que tenemos que hacer bien y de lo que no, y bueno, y el cuidado de lo que tenemos que hacer con cada uno de nuestros pacientes para tener el cuidado correcto y manejar la clínica correcta, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. Igual algo que hago mucho hincapié del doctor que ha dicho, conozcan las acciones de los fármacos. Hemos visto igual que compañeros que combinan cada dosis, cada fármaco, siempre deben de considerar dónde se elimina el fármaco, cuál es su último metabolito, porque es importante de que de pronto el paciente tiene insuficiencia renal y le dan fármaco que se eliminan por vías renales o vía hepática y esas vías se encuentran comprometidas y el fármaco se vuelve tóxico totalmente, ocasionando daños colaterales propios de los fármacos. Muchas gracias, doctor. Y ya por última pregunta, doctor, porque igual todos tenemos ya otras cosas que realizar y yo siempre le voy a agradecer, la verdad, voy a estar muy agradecida con estas acciones. Me gustaría saber si en pacientes que hay que darle siempre el medicamento de primera línea o me salto a los de tercera línea. Lo comento porque me ha tocado dar el medicamento de primera línea a lo que se dice en las guías de prácticas clínicas. Pero hay médicos que se han dicho, no les dé ese medicamento que no le va a hacer nada. Dale ceftriaxona en vez de amoxicilina. Bueno, lo que ya habíamos comentado, aquí, en primer lugar, escuchen bien, nosotros no tenemos enfermedades, tenemos enfermos. Enfermedades no existen, tenemos enfermos. Y cada enfermo es un ente particular. La guía de práctica clínica describe de manera general, cómo yo puedo tomar decisiones, pero al final la decisión la voy a tomar de acuerdo al estado
del padecimiento actual del paciente y sus antecedentes que tiene. Tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene insuficiencia renal, tiene neuropatía, tiene problemas pancreáticos, tiene problemas, de acuerdo a la condición fisiopatológica, es si voy a tomar en consideración primera línea, segunda o tercera línea. Entonces va a depender del paciente. La GPC es una guía, su nombre lo dice, es una guía, pero la toma de decisiones va a depender de la situación que presenta el paciente. Sí, adelante, doctor, disculpe. Sí, no se preocupe. De hecho, digo, coincido completamente, doctora. Y algo que también hay que considerar, y lo comentaba durante la ponencia, pues es que hay que conocer al rival a vencer. Entonces, siempre también hay que conocer cuál es el microorganismo que está ocasionando y la zona donde está ocasionando el daño, ¿no? O donde está proliferando para poder prescribir o para poder sugerir una medicación acorde a la necesidad y a la condición clínica que tiene el paciente, que ya también comentaba la doctora. O sea, no puede que tenga comprometido algún órgano metabolizador o que elimina, y entonces ya ahí estamos, tenemos que manejar muy bien las dosis y tenemos que manejar bien el fármaco. O sea, no vaya a ser que se le prescriba un fármaco que le ocasione más nefrotoxicidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien la guía nos dice que hay que ir primera, segunda y tercera línea, la realidad es que, bueno, a lo mejor mi paciente no es el ideal que está en esa guía, y entonces podemos sugerir o podemos prescribir otro medicamento que sí está acorde a las necesidades del paciente, a la condición clínica del paciente y las características que tiene el fármaco. Muchas gracias, doctor. Pues, doctor, muchísimas gracias. Si usted me permite, damos por concluido la primera plática. La verdad, doctor, no quiero abusar de la amistad que tenemos, que la verdad yo sé que va a ser una excelente amistad de aquí adelante, pero le solicitamos de la manera más atenta de aportarnos con otro tema, ¿sí o no, Teo? Otro tema, ¿sí? Gracias, maestro. Gracias. Otro De tema nada. para que los chicos nos puedan apoyar. Ponga usted que no sea este viernes que viene, sino cada 15 días. Y también vemos la manera de invitar a otro colega que usted conoce, que tengan esa facilidad de explicar la farmacología. Pues muchas gracias, doctor. La verdad estamos aquí totalmente, o sea, yo creo que lo voy a tener que invitar el refresco y la coca y las sabritas. No se preocupe, No, no se preocupe. agua de sabor es mejor, ¿ok? Muy bien, médico, pues muchas gracias. Que tengan una buena noche, doctor. Buenas noches, Buenas estamos en noches. contacto. Gracias. Hasta Espero les haya luego, gustado. médico. Hasta luego. Gracias, claro que sí, yo hasta aprendí bastante. Igual el doctor. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a ver. Eso, vamos a ver.